Hola a todos, buenos días. Gracias por asistir a una nueva Condalab Talks. Mi nombre es Laura Fernández y soy jefe de producto de biología molecular y celular aquí en Condalab. El tema que vamos a tratar hoy es sobre biopsia líquida en muestras de orina, porque bueno, aunque sabemos que normalmente con lo que más se trabaja es con plasma, pero esta vez queremos dar como una visión alternativa. Lo que trataremos en general en esta charla será, pues bueno, por qué se puede utilizar la orina en el estudio de la biopsia líquida y qué soluciones podemos ofrecer desde Condalab para ello. Bueno, pues empezamos recordando el tema de la biopsia líquida. La biopsia líquida es una alternativa simple y no invasiva a las biopsias quirúrgicas. Es no invasiva y además eso permite obtener mucha información de una enfermedad. Pongamos, por ejemplo, el estado de un tumor estudiando los fluidos biológicos como pueden ser la sangre, la orina, que es de lo que vamos a tratar en este caso, la saliva también, el líquido cefalorraquídeo o el semen, entre otros. La orina, pues bueno, sabemos que es un líquido que es excretado por los riñones para que el cuerpo se libere de los desechos solubles. Finalmente, todo lo que está presente en la sangre va pasando a través de los riñones durante la filtración y de esta manera puede ser excretado en la orina. Nos permite de esta manera conocer el estado de salud del paciente en tiempo real. Nos permite también realizar un muestreo repetido y la orina lo que contiene es en su mayor parte agua, hasta un 96%. También tiene urea, metabolitos, diversas sales, bacterias, ya que recordemos que incluso en un estado sano existen bacterias beneficiosas. También contiene proteínas, ácidos nucleicos bien celulares, procedentes de células esfoliadas, y también libre circulantes, como serían en este caso el DNA circulante y el RNA circulante. Y también microvesículas. ¿Qué es lo que podemos estudiar en la orina? Pues bueno, podremos estudiar tanto el DNA celular, lo hemos visto antes, y el DNA libre circulante. Por ejemplo, cuando realizamos un screening de DNA fetal, que en orina se puede hacer a partir de las 15 semanas de embarazo. Con plasma es un poco antes. También podemos ver DNA circulante tumoral y así monitorizar resultados de un tratamiento oncológico que se esté realizando. RNA celular y RNA libre circulante, aquí incluimos también los microRNAs para cuando estamos trabajando en el descubrimiento de biomarcadores, por ejemplo. Proteínas también para monitorización de estados de enfermedades y RNA exosomal, también para la parte de biomarcadores. ¿Qué ventajas tiene el uso de la orina? Vamos a compararlo, por ejemplo, frente al plasma. Pues, por ejemplo, la orina tiene la ventaja que no es infecciosa por VIH y otros patógenos virales, lo cual hace un uso más seguro. Además, tiene un fácil manejo, obtienes grandes volúmenes de una manera muy sencilla. No es invasivo para nada. Tiene además un perfil de ácidos nucleicos que es muy similar al del plasma. Y otra ventaja es que además la purificación de estos ácidos nucleicos es más sencilla, ya que hay menor concentración de proteínas. Estamos hablando de hasta unas 100 veces menos que en sangre. Podremos repetir el seguimiento del paciente y además lo mejor de todo es que permite que el paciente tome las muestras en su casa, facilitando su confort. Esto es especialmente importante cuando estamos hablando de personas en estadios graves de enfermedad, donde todo lo que se pueda facilitar la toma de muestra debería hacerse. Sin embargo, tenemos otra parte que presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no hay protocolos estandarizados para el manejo preanalítico de la muestra. También tiene susceptibilidad a degradación, ya que, por ejemplo, la actividad de la DNasa1 es 100 veces mayor en orina que en sangre. Es una muestra que está muy diluida, por lo cual vamos a necesitar unos métodos muy sensibles. La parte de conservación de la muestra es crítica y hay una baja vida media de los analíticos en la circulación. ¿Cuál sería el workflow habitual cuando se realiza biopsia líquida con muestras de orina? Pues bueno, empezaríamos por la parte de recoger y preservar las muestras correctamente. A continuación, realizaríamos la purificación de los ácidos nucleicos circulantes, principalmente. Y ya si nos queremos meter a parte de NGS, pues prepararíamos las librerías y ya lo meteríamos a secuenciar. Dicho esto, la parte de preparar la muestra y cómo se aíslan los ácidos nucleicos es crítico para poder aumentar la probabilidad de éxito
cuando hacemos biopsia líquida con muestras de orina. Vamos a empezar por la primera parte del workflow que hemos visto, que es la recogida y la preservación de orina. Vale, vamos a resaltar un poco lo importante que es esta parte. Normalmente las muestras de orina se suelen recoger en instalaciones secundarias, por ejemplo, en centros de salud, y luego se envían a laboratorios centralizados para su análisis. En esos centros de recogida es cierto que almacenarla a menos 70 grados no siempre es una opción. Las muestras se aconseja que sean inmediatamente procesadas o en su defecto congeladas antes de su envío, ya que por un lado hay un rápido crecimiento microbiano, esto lo vamos a ver posteriormente, y también hemos visto que los ácidos nucleicos son susceptibles a degradación química o enzimática, esto entre otros factores. Existe una alta variabilidad de las muestras entre individuos, incluso dentro del mismo individuo, y esto está afectado por diversos factores. El estado de salud, la hora de recogida de la orina, ya que vemos que la primera de la mañana es la más concentrada. También si realizamos múltiples ciclos de congelación y descongelación de la muestra, puede afectar a la calidad y a la cantidad del contenido de la orina. Como hemos dicho previamente, faltan protocolos estandarizados para el manejo preanalítico y una solución, que es la que os queremos mostrar, es utilizar un preservante que lo que haría sería mantener la integridad y composición original de la muestra. Vamos a ver los efectos que se producen en orina no preservada. Aquí lo que se ha evaluado es en una muestra de orina dejada a temperatura ambiente, no preservada, durante 4 o 7 días. Y se evaluaron dos genes. Uno era el de la betaglobina, que refleja el DNA o su marcador del DNA circulante humano, y luego el gen 16S, que refleja el DNA bacteriano. ¿Vale? En esta gráfica de la izquierda empezamos por la parte verde, que sería el marcador del DNA circulante. Vale. Vemos que para el verde, que es el DNA circulante humano, vemos que los CTs van aumentando a medida que van pasando los días. Esto sugiere que hay menos concentración de DNA circulante en el tiempo, por lo que se traduce en que si no se preserva, el DNA circulante en orina se va degradando por la actividad de la nucleasa que hemos mencionado. El otro gen, el del 16S, las barras en azul. Vemos que los CTs, a medida que pasan los días, van haciéndose más pequeños, se van acortando. Esto sugiere que hay un mayor contenido de DNA bacteriano en el tiempo. Traducción, que hay un sobrecrecimiento bacteriano en la orina, si se deja a temperatura ambiente. ¿Qué soluciones podemos ofrecer desde Condalab? Pues tenemos unos sistemas de recogida y preservación de la orina. Como veis, hay diferentes formatos en función del volumen de orina con el que vayamos a trabajar. Todos ellos contienen un preservante, que sería en estas imágenes de aquí, esta parte amarilla, este pelete amarillo que veis. Es un manejo súper sencillo, solo se tiene que añadir ahí la muestra, se voltea un poco, se mezcla y ya está la orina preservada. Hay otra opción que sería utilizar una ampolla, que es la parte derecha final aquí, en el que a la muestra que tú recojas en el tubo que tú desees, añades esa ampolla y ya está preservada la muestra. ¿Qué es lo que hace este preservante de Norgen en la orina? Pues permite que se preserve, esto es importante, durante 2 años a temperatura ambiente, RNA y RNA circulante, DNA y DNA circulante, proteínas, exosomas, células exfoliadas, células bacterianas, virus, es decir, todo lo que hay ahí. Viendo la imagen de la derecha vemos marcadores o valores CT de DNA y también de RNA y vemos comparado con muestras de orina que se dejaron a temperatura ambiente, que sería con el preservante de Norgen, a 4 grados y a menos 20, como con el preservante de Norgen. Dejándolo a temperatura ambiente, los CTs es el caso en el que se mantiene más estable según vayan pasando los meses, hasta 24 meses, es decir, 2 años. Y luego, por otro lado, además de preservar, lo que hace es inactiva. Inactiva tanto bacterias como hongos y virus. En esta imagen de aquí abajo lo que vemos es una muestra de orina, bueno, 2 muestras de orina fresca. La de la izquierda se trató con el preservante de Norgen, la izquierda no, se dejó simplemente a temperatura ambiente. Se utilizó 5 mililitros, se dejó a 6 días y vemos como en la placa de la derecha, sin que hubiera preservante, ahí sí se ha producido crecimiento bacteriano.
Habíamos dicho que otra acción que toman algunos centros es congelar la orina. Vale, lo que pasa es que congelar la orina a menos 20 o a menos 80 grados puede tener ciertas desventajas. Por ejemplo, si se congela, se produce una abundante precipitación de proteínas. Esto puede ser un problema si lo que queremos ver es el RNA exosomal, ya que lo que hacen las proteínas es precipitan una especie de malla que lo que hace es retener a los exosomas, por lo cual hace mucho más complicado su aislamiento y se recuperan muchísimos menos. Por otro lado, también se puede producir un estallido de las células. Problema si lo que queremos aislar son los ácidos nucleicos circulantes, ya que habrá contaminación con los genómicos. Y luego, si la congelamos, hay que seguir manteniendo la cadena de frío, tanto para envíos como para conservación, y esto se traduce en que es mucho más caro y también te da más quebraderos de cabeza y siempre el riesgo de que se pierda la cadena de frío. Hemos hecho o hemos visto la parte de preservación, vamos ahora a la parte de purificación de orina. ¿Vale? A través de Norgen lo que tenemos son kits para DNA y RNA especializados. Va a haber kits especiales en función del volumen de la muestra con que se trabaje, si vamos a trabajar con orina entera o libre de células y también según el target que queramos, de RNA, DNA, proteínas o ácidos nucleicos totales. Esto es un pequeño esquema de cuando se parte de orina fresca o congelada, las opciones que tendríamos con Norgen según lo que queramos estudiar. Si vamos a trabajar con orina entera, es decir, que contenga también la fracción celular, pues podemos, según queramos, estudiar el RNA total, el DNA o a partir del pellet de células, pues tenemos diferentes opciones. Lo mismo, esto lo vamos a ver más detenidamente ahora. Lo mismo si lo que queremos aislar son los ácidos nucleicos circulantes o exosomas. ¿Vale? Aquí tendremos que partir de la orina sin la fracción celular. ¿Qué opciones tenemos para aislar RNA de orina? Bueno, con los kits de Norgen podremos trabajar con diferentes inputs de muestra. Son protocolos que son sencillos y rápidos y tenemos kits para aislar de forma selectiva un poco lo que queramos. Es decir, si queremos RNA exosomal, RNA libre circulante, RNA genómico bacteriano o todo el RNA que hay ahí. No se requiere el uso de fenolcloroformo ni tampoco un RNA carrier, que recordemos que si se hace secuenciación, el RNA carrier puede interferir en los resultados. Y esto es importante también. No va a haber discriminación por peso molecular ni por contenido GC. Esto es al contrario de otros kits que utilizan tecnología basada en sílice. Tenemos un ejemplo aquí gráfico en el que vemos un kit de Norgen, que por cierto todos los kits de Norgen extraen el microRNA, todos los relacionados con RNA, frente a la tecnología que utiliza sílice, ¿vale? Vemos que al principio, bueno, todo es comparable. El problema es cuando vamos a fragmentos de RNA pequeños, es decir, a los small RNA, ya que con la columna, gracias al tipo de resina especial que tiene Norgen, sí que se aíslan fragmentos de RNA pequeños, mientras que con sílice aquí no aparecen. Importante este tema con biomarcadores. ¿Vale? Esto es una publicación que se hizo en el cual, en abierto, donde se comparan 3 kits, en este caso, para la extracción de RNA circulante, para ver un poco la eficiencia. Se partía de 10 mililitros de orina que había sido congelada y se utilizaron 3 kits, el de Norgen, de RNA circulante de orina, el de Qiagen y el de Cymo. Podemos ver en los resultados de esta publicación que con el de Norgen el rendimiento era 4 veces mayor que con el resto. Esto es un poco para enseñaros todas las opciones que tenemos. No me voy a meter profundamente, pero solo para deciros que, como habíamos visto en aquella diapositiva, en función de lo que quieras estudiar, vamos a tener opciones. Por ejemplo, si solo quieres estudiar el RNA circulante y el RNA exosomal, tenerlos en la misma elución, es decir, en el mismo tubo final. También si solo quieres el RNA celular, si quieres un poco de todo, el celular, el circulante y el RNA exosomal, solo el exosomal, siempre de todo suele haber varios formatos en función del volumen con el que trabajes. Y esto es exclusivo. Hay un kit en el cual
podemos extraer el RNA exosomal y el RNA libre circulante en eluciones separadas, es decir, los vas a tener en tubos separados. Hay opción de que estén juntos, pero este es único, como digo, en el mercado, donde los puedes tener por separado. Vamos a pasar a la orina. Con estos kits vamos a poder, con los específicos de DNA, trabajar con diferentes tipos de inputs. Es un protocolo que también, al igual que con RNA, es sencillo y rápido. Vamos a poder seleccionar, según lo que nos interese, pues DNA circulante, DNA bacteriano y genómico o todo el DNA. Al igual que el otro, tampoco se requiere productos tipo fenol cloroformo. Otra publicación, también abierto, en el cual en este caso se comparaban 4 kits para la extracción de DNA circulante en muestras de orina. Los kits agraciados en esta comparativa eran el KIAMP de Qiagen, el MAGMAS de Applied Biosystems, el de Norgen, que aquí lo veréis como NU, y el de CIMO, el QuickDNA. En todos los casos se utilizó el Bioanalyzer para cuantificar. Y lo que podemos ver en esta imagen de aquí a la derecha de los 4 kits es el ratio entre el DNA circulante, se estimaba que tenía un tamaño entre 50 y 300 pares de bases, y el DNA de alto peso molecular, el genómico. Se utilizaba 1 mililitro de orina y lo que podemos ver en la gráfica claramente es que el ratio más alto es el del kit de Norgen. Esto quiere decir que era el más eficiente para aislar DNA circulante fragmentado entre 50 y 100 pares de bases. Este es el tamaño más habitual en muestras de orina, con la menor contaminación de DNA genómico. Es decir, es el que tenía más cantidad de DNA circulante y más puro. Al igual que con el RNA circulante, bueno, y exosomal con el RNA en general, vemos que vamos a tener kits específicos en función de si quieres solo el DNA genómico, el DNA circulante o si quieres un poco de todo. Hemos visto RNA, hemos visto DNA y ahora vamos a la parte de exosomas. Vale. Vamos a poder purificar exosomas de orina intactos para realizar otros estudios funcionales. El input de muestra pues varía un poco, o sea, es versátil, va desde 250 microlitros a mucho mayor, a 30 mililitros. Ventajas, no va a requerir ningún equipamiento especial tipo ultracentrífuga, ni filtración, ni agujas, nada. No lleva ningún agente de precipitación o pasos que requieran incubación durante la noche muchas horas. Es, por supuesto, compatible con orina de diferentes especies, humana, animal. Y los exosomas que se aíslan son compatibles con el nanosite, microscopía electrónica o para realizar un aislamiento posterior del RNA de su interior. Esto es un poco, bueno, un pequeño esquema de los diferentes tipos de vesículas que existen, ¿vale? En este caso nos estamos centrando en exosomas, hay otras microvesículas, cuerpos apoptóticos. Entre ellos las diferencias están basadas en el tamaño que tienen, también en los marcadores, en las formas que tienen y en su contenido, por ejemplo. En el tema de los exosomas, para su aislamiento, hay diferentes métodos, aunque ninguno está considerado como el oficial o el universalmente aceptado. Sí que es cierto que la ultracentrífuga es el gold estándar, es normalmente el que utiliza más gente, es el que tiene más publicaciones, pero esto no quiere decir que sea el más adecuado, ya que tiene una serie de desventajas, como es que lleva mucho tiempo, que no te permite trabajar en high throughput y que también puede haber contaminación con otras vesículas. Existen otros, como sería polímeros, filtración, los anticuerpos, que sería, por ejemplo, el más rápido y específico, pero es el que tiene más coste. ¿Qué opciones tenemos nosotros? Pues tenemos 2. Tenemos uno, un kit que sería para aislar los exosomas intactos en sí y ya está, y luego puedes realizar diferentes aplicaciones con ellos. O tenemos un kit combo, que se dice, que sería, ya te incluye la parte para aislar exosomas y posteriormente, ya incluido en el kit, los reactivos necesarios para aislar el RNA exosomal. Quería enseñaros una publicación que se hizo con uno de los kits de aislamiento de exosomas de Norgen, ¿vale? En el 2020 hubo un grupo de investigadores de México que han sido los primeros en descubrir la presencia de exosomas derivados de la placenta en orina de mujeres que estaban embarazadas y que tenían diabetes gestacional, ¿vale? Esta publicación es esta de aquí arriba.
se hizo utilizando el kit de Norgen combo que os decía, en el cual se aislaban los exosomas y posteriormente el RNA de su interior. Y aquí es un poco la imagen de que se comprobó que realmente eran exosomas. Por un lado, comprobando la forma con el microscopio de electrones y por otra parte, ya que se vieron que en la superficie existían los marcadores proteicos habituales. Hemos aislado, por ejemplo, ya la parte de los ácidos nucleicos circulantes. Aquí, antes de meternos a secuenciar, lo ideal sería determinar la calidad que tienen. Tema importante cuando hablamos de cuantificación de ácidos nucleicos en biopsia líquida. En este área específica de la biopsia líquida, los métodos convencionales con los que medimos la calidad de los ácidos nucleicos no son lo suficientemente sensibles, ya que tanto el DNA como el RNA circulante están presentes en cantidades muy bajas. Me refiero tanto en muestras de orina como en otro tipo de muestras de biopsia líquida como plasma, por ejemplo. El rendimiento habitual del DNA y RNA circulante en orina es entre 1 y 100 picogramos por microlitro. Es poquito y además es que publicaciones recientes han visto que parece que es todavía menos la cantidad de DNA circulante. Entonces, ¿qué queremos decir? Que no podemos cuantificar con los típicos métodos para DNA-RNA. Estamos hablando sobre todo del tema del nanodrop. Aquí he puesto una application note que tiene Norgen en abierto en su web, donde se hace una serie de guidelines y de consejos para medir la calidad del RNA cuando estamos hablando de muestras biológicas con diferente input, ¿vale? Apuntároslo, es súper práctico. Hemos dicho que el nanodrop, por favor, ¿no? Esto es un esquema del por qué. Vale, hemos dicho que normalmente la cantidad de ácidos nucleicos circulantes en biopsia líquida está entre 1 y 100 picogramos. Esto es un esquema de métodos de medición y las cantidades. Claro, estamos hablando de que la biopsia líquida está en este rango, los que se ven con estrellitas. ¿Qué pasa? Con el nanodrop, que va hasta 1 de nanogramos, no llega. Ese es el motivo. Si hacéis una medición de este tipo, no vais a ver nada. No es que no exista nada, es que no se puede detectar. Con la opción del RiboGreen puede llegar hasta 1 nanogramo, estaremos dentro del rango, si 1 nanogramo es posible, también adaptando las curvas. Con el kit de Norgen sería como el más preciso. El kit de Norgen, ¿por qué sea el más preciso? Porque está basado en la medición por PCR, que sería el gold estándar para cuando estamos hablando de muestras de baja abundancia, ¿vale? O sea, si queréis medir muestras de biopsia líquida, lo más sugerido es por PCR. En el caso de Norgen en concreto, tiene 2 kits específicos. Uno para RNA, cuantificación de RNA de baja abundancia y otro para DNA. Llegamos a qué aplicaciones podemos tener. Pues bueno, las muestras de orina que ha sido preservada correctamente son aptas para aplicaciones como son toda la gama de PCRs, punto final, cuantitativa, para detección de patógenos humanos y también detección de infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual. Para epigenética, si queremos hacer un screening fetal de ácidos nucleicos, como vimos a partir de la semana 15, para la parte de descubrimiento de biomarcadores, también genotipado y NGS. En el tema de la NGS, vamos a tener diferentes opciones, ¿vale? Respondiendo a una pregunta muy sencilla al final es ¿de qué cantidad partes? En la parte, por ejemplo, concreta del small RNA. Según la cantidad que partamos de RNA que tengamos, si es menos de 1 nanogramo de RNA total, tenemos un kit de Norgen que es específico de preparación de librerías para small RNA. Permite trabajar con cantidades muy pequeñas, ya que está optimizado especialmente para muestras que proceden de biopsia líquida y sería para Illumina, ¿vale? En este gráfico podemos comparar, se ve la comparación de Norgen con otro de Illumina, New England y otro. Entonces, sí es cierto que cuando se habla de mayores cantidades, pues bueno, más o menos la performance, aunque con sus diferencias, bueno, está un poco más, es más similar. La diferencia está cuando estamos hablando de cantidades más pequeñas. Ahí es donde se marca la diferencia de un kit que esté especializado para ello. La otra opción que tendríamos es si tenemos entre 1 nanogramo, 2 microgramos de RNA total, pues RNA enriquecido, tendremos la opción muy buena que sería la de Takara, ¿vale? Con el Smarter Small RNA-seq Kit. Permite un input flexible, sería para librerías, para secuenciadores Illumina
y es un workflow rápido que te permite trabajar en un solo tubo. Esto es más rápido y además se producen menos contaminaciones. Para la parte de DNA circulante y RNA circulante, la pregunta es, ¿necesitas UMIs o quieres UMIs? En DNA circulante, si los queremos, siempre en estos casos va a ser la opción TACARA. Si los queremos, sería el Through-Plex TAC-seq, HV, y si no los queremos, el DNA-seq. Ambos kits comparten una serie de características generales, que es un input de 5 a 200 nanogramos. Ambos tienen índices duales únicos y el workflow está optimizado para trabajar en un solo tubo, unas 2 horas de protocolo aproximadamente en 3 pasos. Y para la parte RNA circulante también. Si queremos UMIs, tenemos el Smarter Stranded y si no los queremos, el SmartSeq Stranded Kit. Nombres parecidos, pero diferentes. Ambos kits comparten una serie de características generales. Ambos es un amplio rango de input, lo podemos ver. Permiten la síntesis del cDNA y la preparación de librería en un solo tubo. Permiten la depleción del RNA ribosomal en forma de cDNA ribosomal y ambos son para full length. Después de contaros todo esto de biopsia líquida en orina, vamos a hacer un pequeño resumen. Creo que ha quedado claro con ciertas pinceladas que con la orina podemos estudiar biomarcadores tanto en la parte de investigación básica como en la parte de práctica clínica, ¿vale? Por ejemplo, si estamos valorando un estado de salud o estamos en un estadio temprano de enfermedad, sí que estudiando los biomarcadores o el contenido de la orina podemos ver un pronóstico, un diagnóstico, realizar una detección temprana y screening y también realizar vigilancia y monitorización a tiempo real. Si estamos hablando de un estadio tardío de la enfermedad, si ya se ha producido, por ejemplo, si hay cáncer, si se ha producido metástasis, pues se puede utilizar las muestras de orina para estudiar la heterogeneidad del tumor, para monitorizar así cómo va progresando. Se pueden estudiar terapias target y la guía de terapia, es decir, utilizándolo como biomarcadores predictivos. Monitorizar la resistencia a fármacos en el tratamiento que se esté dando y también una vigilancia y monitorización longitudinal. Quiero que por favor os llevéis a casa un mensaje que sería ver que al final estudiando la orina hay muchas ventajas. Hemos visto que también que es importante los ácidos nucleicos en orina como biomarcadores, tienen mucho potencial. Que la concentración de ácidos nucleicos en orina, pero bueno, podemos aplicarlo a biopsia líquida en general, es muy bajita y no se puede cuantificar por métodos tradicionales, como hemos dicho que sería el NanoDodo. Y desde Condalab podemos ofrecer soluciones en todos los pasos del workflow que estéis trabajando, desde la parte de toma y preservación de muestras hasta la preparación de librerías, ya que cada uno puede estar trabajando en una parte específica y luego colaborar con diferentes centros para las otras. Vale, pues esto sería todo y yo no sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Vale, a ver. Tengo uno que me escribe, a ver, dice que es cierto, o sea, mencionaste que cuando se congela la orina pueden quedarse atrapadas las proteínas. ¿Hay alguna solución para esto? A ver, es recomendable, por ejemplo, si estáis utilizando como muestras de orina congelada, una vez que se atempere la muestra de la orina, se puede calentar de forma delicada a 37 grados durante 5 minutos. De esa manera es cierto que no todas, pero se liberan varias de las mallas de las proteínas y están más expuestos los exosomas, ¿vale? O sea, siempre se aislará más exosomas de orina fresca que de congelada, pero esto es un método intermedio para que se puedan aislar más exosomas que si estuviera congelada. A ver, no sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, bueno, bien con vuestros comerciales responsables, bien a mí directamente al email laura@condalab.com, podéis enviarnos todas las preguntas y dudas que tengáis, que estaremos encantados de ayudaros al respecto. Bueno, pues esta charla se ha grabado, en caso de que lo necesitéis estaría disponible y muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya servido de ayuda. Un saludo a todos, muchas gracias.